buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es miércoles 7 de febrero, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy brillante, muy agudo abogado y escritor colombiano, Abelardo de la Espriella. Ya estuvo aquí, es un hombre de muy lúcidas opiniones políticas y le voy a preguntar principalmente por la campaña presidencial colombiana. ¿Por qué Petro y Fajardo van liderando las encuestas? Los colombianos van a votar el último domingo de mayo, elecciones presidenciales, y me interesa mucho el análisis crudo que hará en unos minutos una mente brillante, Abelardo de la Espriella, no se lo pierdan. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a una señora colombiana, Melba Polanco, que me arropó con afecto hoy en el barrio en el que vivo. Vamos a repasar juntos la actualidad. Hace minutos nada más en Caracas, la jefa del poder electoral, o sea, la madame del burdel electoral venezolano, así llamado CNE, Tibisay Lucena, una vez más ha complacido al dictador elefantiásico Maduro. Ha anunciado que las presidenciales, a buen seguro fraudulentas, a todas luces tramposas, serán el domingo 22 de abril. Rafael Poleo había dicho que serían a fines de este año. Yo le dije, estás equivocado, serán en abril. El Consejo Nacional Electoral ha estado en sesión permanente desde el día lunes, analizando las fechas y trabajando en diferentes escenarios y cronogramas. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Bueno, yo creo que ahorraríamos tiempo si la señora Tibisay, a la vez que convoca elecciones hoy, miércoles 7 de febrero, anuncia ya quién ganó, ¿verdad? No perdamos el tiempo, que diga, convoco elecciones el 22 de abril y les anuncio que va a ganar el 22 de abril con el 64% de los votos Maduro. Luego vayan a votar, en fin, es un trámite, pero va a ganar Maduro, ya lo sabemos. Añadió también esto la señora Lucena. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un chiste la señora Lucena, es un personaje de tira cómico, ¿no? Es hilarante muy a su pesar. Dice, están dadas todas las garantías. En efecto, están dadas todas las garantías para hacer un fraude más, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. ¿Se inscribirá la oposición con uno o varios candidatos? Yo digo que sí, Le van a hacer el favor, de nuevo y sospechosamente, a Maduro. Tillerson estuvo reunido ayer en Bogotá con Santos, presidente colombiano. Tillerson está preocupado porque hay casi 600.000 venezolanos que han cruzado la frontera y que se han afincado en Colombia. Se calcula que a mediados de año van a ser ya 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia. Estados Unidos evaluó girar recursos a Colombia que estaban destinados para ayuda humanitaria en Venezuela, ante la llegada de miles de venezolanos a territorio colombiano. Así lo anunció el martes el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson de visita en Bogotá. Nuestra posibilidad de proveer esa ayuda a Venezuela no ha sido fácil por la situación. Entonces veremos en lo que tenemos disponible y algo de eso puede ser redirigido para los venezolanos que han tenido que irse y están aquí en Colombia, y eso discutimos esta noche. El gobierno colombiano ha pedido ayuda internacional porque más de 550.000 venezolanos están en Colombia de forma regular o irregular, según informó en enero la Autoridad Migratoria Colombiana, que proyecta que la cifra superará el 1 millón a mediados de año. 1 millón a mediados de año, sí, han oído bien, 1 millón de venezolanos en Colombia a mediados de año. Y si a mediados de año, el domingo 17 de junio, segunda vuelta colombiana, Petro, izquierda radical, izquierda chavista, se convierte en presidente de Colombia, ¿a dónde se van a ir los venezolanos? Van a tener que huir de Colombia ahora. Es un peligro terrible el que se cierne sobre la democracia colombiana, y de eso voy a hablar en un momento con Abelardo de la Espriella.
Tillerson dijo también, de paso por Bogotá, que el objetivo primordial de su gira es restaurar la democracia en Venezuela. We had a very extensive exchange on how we can work together along with others in the region through the Lima Group, ultimately through the OAS, to restore democracy in Venezuela. And this is our only objective, is to see Venezuela return to its constitution, return its duly elected assembly, and to hold free and fair elections and give the Venezuelan people the right for their voices to be heard in elections. Santos, que casi todo su mandato de 8 años fue extremadamente benévolo y complaciente con la dictadura venezolana, ahora, un poco tarde ya, repudia la validez de las elecciones fraudulentas el 22 de abril. A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna, y no las van a ofrecer. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Esto lo ha venido a descubrir Santos ahora, ¿no? Febrero de 2018, cuando se sabía muy bien, hace muchos años, ¿no? Muchos años que los chavistas no van jamás a unas elecciones libres y transparentes, pero Santos cuenta el hallazgo como si fuera un visionario. Huevos, más abucheos y reprobaciones severas populares al candidato terrorista de la FARC, Timochenko. Que sepa entonces Timochenko que los colombianos no son tontos, no se dejan engañar, no van a votar por él el domingo 27 de mayo. Antes los colombianos van a votar el domingo 11 de marzo para elegir Congreso, más de 100 senadores, más de 160 representantes. Estaremos muy atentos a ello igualmente. Bueno, ha terminado, y de un modo triste, pesaroso, la farsa del diálogo en Santo Domingo entre la dictadura y la oposición venezolanas. No han firmado un acuerdo. El anfitrión, el presidente dominicano Danilo Medina, tonto útil de Maduro, o simplemente tonto, quizá ni siquiera tonto útil, más probablemente tonto inútil, se lamentaba mucho por el fin del diálogo y decía que había entrado a un receso indefinido. El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Danilo Medina, presidente dominicano, haciendo el triste papel de monaguillo, de acólito, de Maduro. Triste. Dijo también el señor Medina, y que de nuevo quedó como un tonto, desinformado, que no se había podido precisar la fecha de las elecciones, que se había debatido alrededor del 22 de abril, cuando hoy ya se anunció esa misma fecha. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. No sé qué cosa es lo que bajaba la oposición. A mi modo de ver, se baja los pantalones cada vez que va a negociar con la dictadura, ¿no? Pero, bueno, esa es la fecha que el gobierno ahora, manu militari, impone. La oposición no tiene tiempo, está confundida, está debilitada, languidece, no sabe si ir con 1, 2 o 3 candidatos. Es obvio que va a ser una paliza amañada, ¿no? Una más perpetrada por el chavismo.
Medina, este mequetrefe, presidente dominicano, seguía echándole incienso a Maduro. El presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. O sea, ni siquiera es un mediador neutral, ¿no? Sino que es el defensor no tan encubierto de Maduro. Un papel igualmente triste al que desempeña el expresidente español Zapatero. Zapatero dice que él está en contra de la confrontación y que él quiere preservar la convivencia democrática en Venezuela como si tal cosa existiera. Nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Nadie, o al menos, en fin, que se sepa, públicamente. Y por tanto, los que creemos en la defensa de la política, los que creemos en la defensa de la palabra, del diálogo, de la paz, de la convivencia, los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios han de respetar, creo que estamos cargados de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. Bueno, es curioso, ¿no? Porque dice que está cargado de razones morales y éticas al mismo tiempo que defiende a una narcodictadura genocida, que está reñida con la moral y la ética y que tiene las manos manchadas de sangre. No hay un plano de igualdad, de equivalencia moral entre la oposición democrática y la dictadura genocida, ¿no? Y sí hay planes alternativos a ese papel de conciliador y de alcahuete que hace Zapatero. Sí los hay. Yo propongo un par. Uno, por ejemplo, que el pueblo venezolano se levante, se ponga de pie y eche a la dictadura. Y una vez depurado el poder electoral se convoque a unas elecciones limpias. Ese es un plan alternativo. Que el pueblo capture con sus propias manos el futuro y se libere del secuestro del que es víctima ahora mismo. A ese plan no se apunta Zapatero, porque Zapatero lo que quiere es que Maduro continúe en el poder, ¿no? Hay otro plan alternativo que yo me atrevo también a enunciar aquí en 30 segundos. El señor Trump haga en Venezuela lo que Bush papá hizo en Panamá. Entra una semana, captura a los narcodictadores de ese régimen genocida, los trae aquí para que enfrenten a una justicia rigurosa, de ser posible elimina a las corrompidas fuerzas militares venezolanas y el pueblo elige a un gobierno limpio, no acanallado, decente. Desde luego Zapatero dirá que eso es una invasión, que es el imperialismo, que eso no es tolerable, ¿no? Pero sí que hay planes alternativos a la farsa de Zapatero. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Más adelante viene Abelardo de la Espriella, no deben perdérselo, ¿eh? Es una fiesta de la inteligencia, Abelardo. Pero antes les voy a contar lo que han dicho Jorge Rodríguez, el hombre culto del régimen, así llamado por Rafael Poleo, y Julio Borges sobre las desavenencias de última hora que han impedido que se firme un acuerdo entre la dictadura y la oposición. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:15 de la noche. En un momento voy a conversar con Abelardo de la Espriella. Él es un muy brillante abogado y escritor colombiano y vamos a repasar la campaña presidencial, parlamentaria y presidencial en su país, que va a votar a mediados de marzo y a finales de mayo para elegir nuevo Congreso y nuevo presidente. Bueno, Jorge Rodríguez no ha podido firmar un papelito para engatusar a la oposición venezolana y sin embargo mentía. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. No ha habido tal acuerdo, no se ha firmado, pero él anunciaba que ya habían sellado el pacto infame. Rodríguez dijo también que el gran derrotado era el presidente Trump. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela. Es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero. Es una muy mala noticia para el mayor derrotado
en la consignación de este acuerdo, que es la administración extremista del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera, que el señor Tillerson, en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estados Unidos de Norteamérica, hizo por todos los países del Cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo, incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela. Habló el portavoz del Cartel de los Soles, Jorge Rodríguez. Me gusta que ataque así, de modo incendiario, a Tillerson. Revela que está asustado. Y efectivamente, si la gira ha sido guerrerista, enhorabuena. A estos bichos hay que hacerles la guerra, hay que fumigarlos y hay que exterminarlos. Así que sí, ojalá sea guerrerista la política exterior de los Estados Unidos contra Venezuela. Julio Borges, que ha sido extraordinariamente paciente y conciliador con estos agentes maléficos de la dictadura, dijo que había propuesto a última hora un documento, pero ese documento suyo fue rechazado. Ayer terminamos la jornada anunciándole al pueblo de Venezuela y al mundo a través de ustedes que el día de hoy traeríamos un documento muy detallado, absolutamente detallado, de cómo lograr lo más importante y relevante en el corto plazo en Venezuela, que es la posibilidad de tener unas elecciones libres, unas elecciones justas, unas elecciones donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir su futuro. Bueno, es más probable que yo este año gane el Nobel de Literatura a que las elecciones del 22 de abril en Venezuela sean libres y justas, ¿no? De veras, es más probable. Borges explicó por qué su documento sí daría garantías para que las elecciones en Venezuela sean limpias. El documento que nosotros presentamos hoy, y ustedes lo van a ver cuando se haga público, tiene una enorme diferencia. No es lo mismo que yo diga, vamos a procurar tener observación internacional, a que nosotros digamos, la observación internacional tiene que ser de tal manera, en tal momento, con tales países, con tales reglamentos, con tales competencias, porque si no, al final nada se va a cumplir. Ese ejemplo lo podemos llevar a cualquier tema. No es lo mismo decir se va a garantizar o se va a tratar de garantizar el acceso a los medios de comunicación que decir cada candidato tiene 5 minutos diarios gratuitos y sin censura en los canales públicos y privados. No es lo mismo decir que el gobierno no se va a aprovechar de la ventaja que decir están prohibidas las cadenas de televisión en la campaña electoral. Y no es lo mismo decir, por parte de la dictadura, vamos a contar los votos limpiamente, que en efecto hacerlo, contarlos limpiamente. Borges dijo que el dictador tiene miedo de ir a unas elecciones limpias. Una cosa es una invitación, que era el documento de ayer, y el documento nuestro es una articulación clara de esos derechos. Si el gobierno no le tuviera miedo a unas elecciones libres, tendría que firmar ese documento porque no tiene otra cosa que no esté en la ley venezolana. Pero, digamos, esto ya lo sabemos. No es que el gobierno le tenga miedo a unas elecciones libres. Es que tiene pavor, le tiene pánico. Sabe que no puede ir a unas elecciones libres y por eso el fraude está bien maliciado y bien diseñado y se va a ejecutar profesionalmente y no será la primera vez. De modo que nada de esto es un hallazgo, nada de esto es una primicia. Es una conducta repetida, sistemática, de 2 décadas casi, ¿no? Bueno, Borges dice también que el pueblo venezolano tiene derecho a elegir su futuro. ¿De qué se trata este proceso que estamos viviendo acá? Se trata de algo muy concreto. Se trata de darle al pueblo venezolano, en la peor crisis de la historia venezolana, que tenga el derecho soberano de elegir su futuro, de poder elegir un futuro sin colas, sin hambre, sin violencia, sin inseguridad y que podamos tener un solo país, no 2 Venezuelas fracturadas, arruinadas como las que tenemos hoy. Y una parte de la crisis que tal vez él no menciona es que el pueblo venezolano
no se siente representado por esta dirigencia opositora. Y entonces hay una falta de liderazgo, ¿no? Bueno, Borges dijo también que se rehusó a firmar el papelucho de Jorge Rodríguez porque era indigno del pueblo de su país. Por eso estamos acá, no por otra razón. Y si hemos tenido una reunión y otra reunión y otra reunión y no se ha firmado un acuerdo, es porque nosotros consideramos que eso que está escrito allí no es digno del pueblo venezolano. Luego un periodista, un reportero, paniaguado del régimen, le dijo a Borges, pero si está el papel y el bolígrafo, ¿por qué no firma? Diputado, hay una mesa ahí lista. Hay una mesa lista, 2 bolígrafos, se va a quedar frío esa mesa. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Hablando por Telesur, Borges fue luego censurado, en vivo. ¿Y qué fue lo que usted, o por qué no llegaron a un acuerdo? ¿Y por qué ustedes siempre decían que no se había aprobado nada cuando todos son testigos de que se firmó? No, lo que me extraña es que ayer dijiste que iba a transmitir completas las palabras y las cortaron. Eso no es justo. Pero nosotros estamos preguntándole algo. Ahí lo teníamos. Entonces, el diálogo entra en receso indefinido. Bueno, Delcy Rodríguez, hermana de Jorge, popularmente conocida como Delcy la Fea, dijo que está encantada con esta convocatoria de elecciones el 22 de abril. Está encantada, por supuesto, porque ya sabe que ellos van a ganar, como siempre. Hoy nosotros estamos lanzando el movimiento Somos Venezuela y bueno, vamos a la batalla electoral. Todos los venezolanos deben entender que solamente hay un camino para la felicidad y para el progreso y para el desarrollo, y es a través de la convivencia pacífica y de la convivencia democrática. Esta mujer que tiene la belleza de un lunar o el carisma de una verruga y que no representa a nadie, dijo que en la dictadura venezolana la alegría es una obligación. ¿Por alguna fecha posible para las elecciones? No, hablamos de Somos Venezuela, que es convocarnos a la paz, que es convocarnos a la alegría, que es convocarnos al futuro y que es convocar a toda nuestra patria. Bueno, a su turno el dictador Maduro, en un evento popular, completamente disociado de la realidad, delirando, diciendo cosas risibles, ¿no? Prometió a los venezolanos que los mejores años serán los que están por venir y que un futuro luminoso aguarda a la juventud venezolana, en medio de una hiperinflación de 13.000%, la más alta del mundo. Ustedes saben que yo no soy un demagogo, que yo no digo nada que no pueda hacer. Y cuando yo les digo, Movimiento Somos Venezuela, cuando yo les digo que los años que están por venir van a ser los mejores años que jamás hayamos conocido, es porque les garantizo que van a ser así. Los años de la esperanza renovada, los años del futuro seguro, los años de la prosperidad económica, los vamos a tener. Yo se los aseguro, como que me llamo Nicolás Maduro. Bueno, a lo mejor todo eso ocurrirá siempre que Maduro y su pandilla sean expectorados del poder, expectorados. Como usted o yo salivamos una flema. Así tienen que ser echados del poder. Si están en un calabozo Maduro y los suyos, sí, a lo mejor el futuro en Venezuela será bueno, será bueno. Maduro seguía, en fin, lanzando este discurso encendido, parapetado detrás de esa camisa azul. Todo el mundo se sienta incluido, convocado a esta gran tarea de cambiar Venezuela, transformar Venezuela, renovar la revolución bolivariana. Así que me siento muy motivado, me siento muy feliz de hoy ser testigo y protagonista del nacimiento del movimiento Somos Venezuela, el movimiento que va a conmover la historia de los meses y años por venir. Si yo fuera agente de la CIA, y me encantaría, me ofrezco, cobro barato, ubicaría a la persona que lava la ropa interior de Maduro, los calcetines, los calzoncillos.
Terrible tarea esa, ¿no? ¿Quién lava los calzoncillos de Maduro? Contrataría, ficharía a esa persona y le diría, vamos a colocarle veneno, ricino, ahí en los calzoncillos. Por ahí es que hay que atacarle al dictador. Por ahí es que la contrarrevolución se anidó y penetró a Chávez. Y que ese es el camino a explorar. Hay que encontrar a la persona que lava los calzoncillos del dictador. Esa persona existe. No sé si los lava a mano o en una máquina, pero hay que dar con ella. Hay que conspirar, hay que conspirar. Bueno, en un programa de Globovisión había un señor diciendo que tenía encuestas. ¿Quién puede creerle a ese señor? Pero decía que si el candidato es Claudio Fermín, que, bueno, seguramente inscribirá su candidatura para halagar al dictador, Maduro le ganaría a Fermín apretadamente. Me decía que tenías el de Fermín también, ¿no? Sí, aquí tenemos el de Claudio, el de Claudio Fermín. Tenemos al señor Claudio, 24.7, perdón, Nicolás Maduro, 24.7, Claudio Fermín, 22.8. Es el único escenario donde pierde la oposición. Es un chiste realmente, un chiste, una tragedia al mismo tiempo, ¿no? Bueno, para terminar, porque viene Abelardo de la Espriella, Lorenzo Mendoza no quiere inscribirse como candidato presidencial. Hace bien, no debe inscribirse. Si se inscribe, bueno, le va a hacer un favor capital a la dictadura y además va a ser víctima de un escarnio, ¿no? Se van a mofar de él, le van a robar la elección. Lorenzo no es tonto y no va a caer en la trampa, ¿no? Y entonces hoy dirigió una filípica contra la dictadura. Me gustó el tono, me gustó el tono, parecía Demóstenes. Era una filípica o una madurípica, pero ponía a parir a Maduro. Y me gustó porque dejó ya el lenguaje de paños tibios que tenía antes respecto de la dictadura. Bueno, hace bien en levantar la voz. No es sorprendente, es infame, es repugnante, es abyecto, pero proviniendo de la dictadura no es sorprendente que lo vigilen, que lo espíen, que le apunten con armas largas, sujetos con el rostro cubierto por pasamontañas. Entonces es importante, ¿no?, que Lorenzo Mendoza no vaya más a esas convocatorias al diálogo y Miraflores, que no diga, bueno, yo respeto al señor presidente Maduro. No, hay que romper lanzas con él. Miren, si los venezolanos, si Lorenzo Mendoza preguntara quién quiere trabajar en mis empresas Polar, todos los venezolanos irían a trabajar con él, todos. O sea, es el campeón de la libre empresa y del capitalismo. Casi el único que queda en pie, es un héroe en Venezuela. Y entonces dijo también que están difamando a su grupo empresarial y que no lo va a permitir. Tenemos que ir a la publicidad y luego voy a conversar con Abelardo de la Espriella. Ustedes ya lo conocen, ha estado aquí en el programa, ha estado en otros programas de televisión, se distingue por tener una inteligencia muy aguda, muy penetrante y un verbo muy caudaloso, muy elocuente. Habla claro y pone los puntos sobre las íes. Vamos a hablar de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Trump, de todo eso. Después de la pausa, no nos dejen solos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Por cierto, si quieren informarse apropiadamente, les recomiendo que entren a venezolanoseneldoral.com, que es una página muy bien llevada, muy inteligente, muy actualizada. venezolanoseneldoral.com. Bueno, en Venezuela, hasta la gente mayor, los ancianos, minusválidos, tienen que buscar comida en la basura. Y como los billetes no valen nada, la moneda local, el bolívar, está tan devaluada, con ellos los billetes hacen hasta carteras. El arte de la crisis. En estas carteras hay hasta 800 billetes de la devaluada moneda venezolana. Wilmer busca aumentar su valor, ya que si los usara como forma de pago, solo alcanzarían para comprar medio kilo de arroz. Así como lo estoy haciendo, tiene más valor. Los billetes tienen más valor. Pero así no tienen los billetes de valor, este billete no tiene valor. Wilmer asegura que su materia prima se consigue fácil, ya que las personas tiran los billetes de 2, 5, 10 y 20 bolívares, porque según él no sirven ni para comprar caramelos.
No valen nada. Un dólar equivale en la calle a 200.000 bolívares. O sea que 10 bolívares, 100 bolívares, incluso 1000 bolívares no valen nada. Es menos que un centavo de dólar. Bueno, en las playas no se vende nada tampoco. Una señora que vende comida da los precios, pero no tiene clientes. Una familia de 3 integrantes que desee bajar a la playa en estos carnavales debe tener en cuenta lo que gastará para consumir y disfrutar a la orilla del mar. Preste mucha atención a los siguientes precios. Los precios oscilan entre 400 y 600.000 bolívares. ¿El plato más económico para una familia? Una sopa de pescado. ¿En cuánto? 150.000. ¿Y un pescado para 3 integrantes? Oscila entre los 500. ¿Y el plato más costoso que tú consideras? Es un pargo y cuesta 700.000 bolívares un pargo. Qué linda mujer, sonríe a pesar de todo, Dios la bendiga. Ya regresamos. Bueno, gracias a todos quienes han venido esta noche aquí al estudio, especialmente a esta familia tan encantadora de peruanos. Siempre bienvenidos, siempre los peruanos vienen con tanto afecto. Bueno, mañana nos espera un programa formidable. Viene el candidato presidencial colombiano Iván Duque, que representa al partido de Álvaro Uribe. Es el candidato uribista en Colombia, Iván Duque. Ya estuvo acá una noche, regresa mañana jueves. Por favor, no se pierdan el programa, Promete ser una gran entrevista con Iván Duque. Nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey. Hoy es miércoles 7 de febrero. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy brillante, muy agudo abogado y escritor colombiano, Abelardo de la Espriella. Ya estuvo aquí, es un hombre de muy lúcidas opiniones políticas y le voy a preguntar principalmente por la campaña presidencial colombiana. ¿Por qué Petro y Fajardo van liderando las encuestas? Los colombianos van a votar el último domingo de mayo, elecciones presidenciales, y me interesa mucho el análisis crudo que hará en unos minutos una mente brillante, Abelardo de la Espriella, no se lo pierdan. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a una señora colombiana, Melba Polanco, que me arropó con afecto hoy en el barrio en el que vivo. Vamos a repasar juntos la actualidad. Hace minutos nada más en Caracas, la jefa del poder electoral, o sea, la madame del burdel electoral venezolano, así llamado CNE, Tibisay Lucena, una vez más ha complacido al dictador elefantiásico Maduro. Ha anunciado que las presidenciales, a buen seguro fraudulentas, a todas luces tramposas, serán el domingo 22 de abril. Rafael Poleo, había dicho que serían a fines de este año. Yo le dije, estás equivocado, serán en abril. El Consejo Nacional Electoral ha estado en sesión permanente desde el día lunes, analizando las fechas y trabajando en diferentes escenarios y cronogramas. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Bueno, yo creo que ahorraríamos tiempo si la señora Tibisay, a la vez que convoca elecciones hoy, miércoles 7 de febrero, anuncia ya quién ganó, ¿verdad? No perdamos el tiempo, que diga, convoco elecciones el 22 de abril y les anuncio que va a ganar el 22 de abril con el 64% de los votos Maduro. Luego vayan a votar, en fin, es un trámite, pero va a ganar Maduro, ya lo sabemos. Añadió también esto la señora Lucena. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Muchísimas gracias, buenas noches. Es un chiste la señora Lucena, es un personaje de tira cómico, ¿no? Es hilarante muy a su pesar. Dice, están dadas todas las garantías. En efecto, están dadas todas las garantías para hacer un fraude más, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. ¿Se inscribirá la oposición con uno o varios candidatos? Yo digo que sí, yo digo que sí.
le van a hacer el favor de nuevo y sospechosamente a Maduro. Tillerson estuvo reunido ayer en Bogotá con Santos, presidente colombiano. Tillerson está preocupado porque hay casi 600.000 venezolanos que han cruzado la frontera y que se han afincado en Colombia. Se calcula que a mediados de año van a ser ya 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia. Estados Unidos evaluó girar recursos a Colombia que estaban destinados para ayuda humanitaria en Venezuela, ante la llegada de miles de venezolanos a territorio colombiano. Así lo anunció el martes el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson de visita en Bogotá. Nuestra posibilidad de proveer esa ayuda a Venezuela no ha sido fácil por la situación. Entonces veremos en lo que tenemos disponible y algo de eso puede ser redirigido para los venezolanos que han tenido que irse y están aquí en Colombia, y eso discutimos esta noche. El gobierno colombiano ha pedido ayuda internacional. Que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Danilo Medina, presidente dominicano, haciendo el triste papel de monaguillo, de acólito, de Maduro. Triste. Dijo también el señor Medina, y que de nuevo quedó como un tonto, desinformado, que no se había podido precisar la fecha de las elecciones, que se había debatido alrededor del 22 de abril, cuando hoy ya se anunció esa misma fecha. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. No sé qué cosa es lo que bajaba la oposición. A mi modo de ver, se baja los pantalones cada vez que va a negociar con la dictadura, ¿no? Pero, bueno, esa es la fecha que el gobierno ahora, manu militari, impone. La oposición no tiene tiempo, está confundida, está debilitada, languidece, no sabe si ir con 1, 2 o 3 candidatos. Es obvio que va a ser una paliza amañada, ¿no? Una más perpetrada por el chavismo. Medina, este mequetrefe, presidente dominicano, seguía echándole incienso a Maduro. El presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. O sea, ni siquiera es un mediador neutral, ¿no? Sino que es el defensor no tan encubierto de Maduro. Un papel igualmente triste al que desempeña el expresidente español Zapatero. Zapatero dice que él está en contra de la confrontación y que él quiere preservar la convivencia democrática en Venezuela como si tal cosa existiera. Nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Nadie, o al menos, en fin, que se sepa públicamente. Y por tanto, los que creemos en la defensa de la política, los que creemos en la defensa de la palabra, del diálogo, de la paz, de la convivencia, los que siempre defendemos que cuando hay una confrontación los adversarios han de respetar, creo que estamos cargados de razones morales y éticas para que todo el mundo contribuya al esfuerzo de un acuerdo. Bueno, es curioso, ¿no? Porque dice que está cargado de razones morales y éticas al mismo tiempo que defiende a una narcodictadura genocida, que está reñida con la moral y la ética y que tiene las manos manchadas de sangre. No hay un plano de igualdad, de equivalencia moral entre la oposición democrática y la dictadura genocida, ¿no? Y sí hay planes alternativos a ese papel de conciliador y de alcahuete que hace Zapatero. Sí los hay. Yo propongo un par. Uno, por ejemplo, que el pueblo venezolano se levante, se ponga de pie y eche a la dictadura. Y una vez depurado el poder electoral, se convoque a unas elecciones limpias. Ese es un plan alternativo. Que el pueblo capture con sus propias manos el futuro y se libere del secuestro del que es víctima ahora mismo. A ese plan no se apunta Zapatero, porque Zapatero lo que quiere es que Maduro continúe en el poder. Hay otro plan alternativo que yo me atrevo también a enunciar aquí en 30 segundos. El señor Trump haga en Venezuela lo que Bush papá hizo en Panamá.
entra una semana, captura a los narcodictadores de ese régimen genocida, los trae aquí para que enfrenten a una justicia rigurosa, de ser posible, elimina. Nos presentamos hoy, y ustedes lo van a ver cuando se haga público, tiene una enorme diferencia. No es lo mismo que yo diga, vamos a procurar tener observación internacional, a que nosotros digamos, la observación internacional tiene que ser de tal manera, en tal momento, con tales países, con tales reglamentos, con tales competencias, porque si no, al final nada se va a cumplir. Ese ejemplo lo podemos llevar a cualquier tema. No es lo mismo decir, se va a garantizar o se va a tratar de garantizar el acceso a los medios de comunicación, que decir, cada candidato tiene 5 minutos diarios gratuitos y sin censura en los canales públicos y privados. No es lo mismo decir que el gobierno no se va a aprovechar de la ventaja que decir están prohibidas las cadenas de televisión en la campaña electoral. Y no es lo mismo decir, por parte de la dictadura, vamos a contar los votos limpiamente, que en efecto hacerlo, contarlos limpiamente. Borges dijo que el dictador tiene miedo de ir a unas elecciones limpias. Una cosa es una invitación, que era el documento de ayer, y el documento nuestro es una articulación clara de esos derechos. Si el gobierno no le tuviera miedo a unas elecciones libres, tendría que firmar ese documento porque no tiene otra cosa que no esté en la ley venezolana. Pero, digamos, esto ya lo sabemos. No es que el gobierno le tenga miedo a unas elecciones libres. Es que tiene pavor, le tiene pánico. Sabe que no puede ir a unas elecciones libres y por eso el fraude está bien maliciado y bien diseñado y se va a ejecutar profesionalmente y no será la primera vez. De modo que nada de esto es un hallazgo, nada de esto es una primicia. Es una conducta repetida, sistemática, de 2 décadas casi, ¿no? Bueno, Borges dice también que el pueblo venezolano tiene derecho a elegir su futuro. ¿De qué se trata este proceso que estamos viviendo acá? Se trata de algo muy concreto. Se trata de darle al pueblo venezolano, en la peor crisis de la historia venezolana, que tenga el derecho soberano de elegir su futuro, de poder elegir un futuro sin colas, sin hambre, sin violencia, sin inseguridad, y que podamos tener un solo país, no 2 Venezuelas fracturadas, arruinadas, como las que tenemos hoy. Y una parte de la crisis que tal vez él no menciona es que el pueblo venezolano no se siente representado por esta dirigencia opositora. Y entonces hay una falta de liderazgo, ¿no? Bueno, Borges dijo también que se rehusó a firmar el papelucho de Jorge Rodríguez porque era indigno del pueblo de su país. Por eso estamos acá, no por otra razón. Y si hemos tenido una reunión y otra reunión y otra reunión y no se ha firmado un acuerdo, es porque nosotros consideramos que eso que está escrito allí no es digno del pueblo venezolano. Luego un periodista, un reportero, paniaguado del régimen, le dijo a Borges, pero si está el papel y el bolígrafo, ¿por qué no firma? Diputado, hay una mesa ahí lista. Hay una mesa lista, 2 bolígrafos, se va a quedar fría esa mesa. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Hablando por Telesur, Borges fue luego censurado, en vivo. ¿Y qué fue lo que usted, o por qué no llegaron a un acuerdo? ¿Y por qué ustedes siempre decían que no se había aprobado nada cuando todos son testigos de que se firmó? No, lo que me extraña es que ayer dijiste que iba a transmitir completas las palabras y las cortaron. Eso no es justo. Pero nosotros estamos preguntándole algo. Ahí lo teníamos. Entonces, el diálogo entra en receso indefinido. Bueno, Delcy Rodríguez, hermana de Jorge, popularmente conocida, a las corrompidas fuerzas militares venezolanas, y el pueblo elige a un gobierno limpio, no acanallado, decente. Desde luego Zapatero dirá que eso es una invasión, que es el imperialismo, que eso no es tolerable, ¿no? Pero sí que hay planes alternativos a la farsa de Zapatero. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Más adelante viene Abelardo de la Espriella, no deben perdérselo, ¿eh? Es una fiesta de la inteligencia, Abelardo.
Pero antes les voy a contar lo que han dicho Jorge Rodríguez, el hombre culto del régimen, así llamado por Rafael Poleo, y Julio Borges sobre las desavenencias de última hora que han impedido que se firme un acuerdo entre la dictadura y la oposición. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo en directo, son las 9:15 de la noche. En un momento voy a conversar con Abelardo de la Espriella. Él es un muy brillante abogado y escritor colombiano y vamos a repasar la campaña presidencial, parlamentaria y presidencial en su país, que va a votar a mediados de marzo y a finales de mayo para elegir nuevo Congreso y nuevo presidente. Bueno, Jorge Rodríguez no ha podido firmar un papelito para engatusar a la oposición venezolana y sin embargo mentía. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. No ha habido tal acuerdo, no se ha firmado, pero él anunciaba que ya habían sellado el pacto infame. Rodríguez dijo también que el gran derrotado era el presidente Trump. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela. Es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero. Es una muy mala noticia para el mayor derrotado en la consignación de este acuerdo, que es la administración extremista del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera, que el señor Tillerson, en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, hizo por todos los países del Cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo, incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela. Habló el portavoz del Cartel de los Soles, Jorge Rodríguez. Me gusta que ataque así, de modo incendiario, a Tillerson. Revela que está asustado. Efectivamente, si la gira ha sido guerrerista, enhorabuena. A estos bichos hay que hacerles la guerra, hay que fumigarlos y hay que exterminarlos. Así que sí, ojalá sea guerrerista la política exterior de los Estados Unidos contra Venezuela. Julio Borges, que ha sido extraordinariamente paciente y conciliador con estos agentes maléficos de la dictadura, dijo que había propuesto a última hora un documento, pero ese documento suyo fue rechazado. Ayer terminamos la jornada anunciándole al pueblo de Venezuela y al mundo a través de ustedes que el día de hoy traeríamos un documento muy detallado, absolutamente detallado, de cómo lograr lo más importante y relevante en el corto plazo en Venezuela, que es la posibilidad de tener unas elecciones libres, unas elecciones justas, unas elecciones donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir su futuro. Bueno, es más probable que yo este año gane el Nobel de Literatura a que las elecciones del 22 de abril en Venezuela sean libres y justas, ¿no? De veras, es más probable. Borges explicó por qué su documento sí daría garantías para que las elecciones en Venezuela sean limpias. El documento que nosotros... Porque más de 550.000 venezolanos están en Colombia de forma regular o irregular, según informó en enero la Autoridad Migratoria Colombiana, que proyecta que la cifra superará el 1 millón a mediados de año. 1 millón a mediados de año, sí, han oído bien, 1 millón de venezolanos en Colombia a mediados de año. Y si a mediados de año, el domingo 17 de junio, segunda vuelta colombiana, Petro, izquierda radical, izquierda chavista, se convierte en presidente de Colombia, ¿a dónde se van a ir los venezolanos? Van a tener que huir de Colombia ahora. Es un peligro terrible el que se cierne sobre la democracia colombiana, y de eso voy a hablar en un momento con Abelardo de la Espriella. Tillerson dijo también, de paso por Bogotá, que el objetivo primordial de su gira es restaurar la democracia en Venezuela. We had a very extensive exchange on how we can work together along with others in the region through the Lima Group, ultimately through the OAS, to restore democracy in Venezuela. And this is our only objective, is to see Venezuela return
to its constitution, return its duly elected assembly, and to hold free and fair elections and give the Venezuelan people the right for their voices to be heard in elections. Santos, que casi todo su mandato de 8 años fue extremadamente benévolo y complaciente con la dictadura venezolana, ahora, un poco tarde ya, repudia la validez de las elecciones fraudulentas el 22 de abril. A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria de elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna, y no las van a ofrecer. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Esto lo ha venido a descubrir Santos ahora, ¿no? Febrero de 2018, cuando se sabía muy bien, hace muchos años, ¿no? Muchos años que los chavistas no van jamás a unas elecciones libres y transparentes. Pero Santos cuenta el hallazgo como si fuera un visionario. Huevos, más abucheos y reprobaciones severas populares al candidato terrorista de la FARC, Timochenko. Que sepa entonces Timochenko que los colombianos no son tontos, no se dejan engañar, no van a votar por él el domingo 27 de mayo. Antes los colombianos van a votar el domingo 11 de marzo para elegir Congreso, más de 100 senadores, más de 160 representantes. Estaremos muy atentos a ello igualmente. Bueno, ha terminado, y de un modo triste, pesaroso, la farsa del diálogo en Santo Domingo entre la dictadura y la oposición venezolanas. No han firmado un acuerdo. El anfitrión, el presidente dominicano Danilo Medina, tonto útil de Maduro, o simplemente tonto, quizá ni siquiera tonto útil, más probablemente tonto inútil, se lamentaba mucho por el fin del diálogo y decía que había entrado a un receso indefinido. El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho